El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo la multitud rodeaba a Jesús en tan gran número que se atropellaban unos a otros. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos: cuídense de la levadura de los fariseos, es decir, de la hipocresía, porque no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a conocerse. Por eso, todo lo que ustedes hayan dicho en la oscuridad se dirá a plena luz, y lo que hayan dicho en voz baja y en privado se proclamará desde las azoteas. Yo les digo a ustedes, amigos míos, no teman a aquellos que matan el cuerpo y después ya no pueden hacer nada más. Les voy a decir a quién han de temer. Teman a aquel que, después de darles muerte, los puede arrojar al lugar de castigo. Se lo repito, a él sí tienen que temerlo. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 monedas? Sin embargo, ni de uno solo de ellos se olvida Dios. Y por lo que a ustedes toca, todos los cabellos de su cabeza están contados. No teman pues, porque ustedes valen mucho más que todos los pajarillos. Palabra del Señor. Tomen asiento, hermanos, por favor. Amados hermanos míos, recuerden que continuamos dentro de este tiempo ordinario nuestra reflexión en la palabra de Dios en torno a un orden. Por ello es que en la primera lectura venimos a lo largo de esta semana haciendo nuestra meditación en la carta a los romanos, que como ya lo hemos comentado y seguimos haciendo esta exigencia, solo para que podamos ir quedándonos pues con esta bellísima información, es que es la carta magna de Pablo, la carta más grande pues que él tiene, y además con toda una riqueza que a la fecha nosotros seguimos degustando. Hermanos, hoy se nos ofrece esta meditación en torno a lo que es la verdadera fe. A lo largo de estos días hemos venido escuchando estas palabras: fe, justificación, pero bueno, hoy podemos ya de una manera más clara entender a qué se refiere en este sentido de la fe. Y dice Pablo, a ver, la fe en pocas palabras es la propuesta de Dios, pero es la propuesta de Dios ante la cual nosotros debemos de dar una respuesta. Y claro está lo que dice, por ejemplo, en torno a Abraham. Dice, ¿qué sucedió, por ejemplo, con Abraham, que es nuestro padre en la fe? Él no vivió en tiempos de Moisés, en tiempos de la ley. Entonces veníamos, recuerden, a lo largo de estos 2 días anteriores haciendo una especie de diálogo con el pueblo judío. Le dice al pueblo judío, a ver, no solamente se trata de cumplir la ley por la ley, pero hoy ya fue más claro. Tenemos el ejemplo de Abraham. Él no vivió en tiempos de Moisés cuando se instauró la ley en el pueblo judío. Y entonces, ¿qué fue lo bonito de Abraham? Que Abraham no solamente creyó en Dios, sino que de manera más concreta le creyó a Dios. Es decir, esa respuesta concreta. Algún día ya habíamos meditado nosotros estas palabras y yo creo que merece nuevamente el momento volverlo a meditar. Hermanos, ustedes y yo, a ver, pensemos, la fe que tenemos, verdaderamente es una fe dentro de la cual nosotros digamos, a ver, ¿yo creo en Dios? Bueno, creo que la respuesta es, claro, creo en Dios, por ello hemos venido a misa, por ello quienes están en línea pues se han conectado. Creo que sería obvia la respuesta, pero la pregunta más concreta sería, bueno, ¿y tú y yo que creemos en Dios? La pregunta también más profunda sería, ¿le creemos a Dios? En verdad, al creerle, es decir, ¿le hacemos eco y hacemos respuesta a esta verdadera fe? ¿O solamente nos quedamos con esa creencia externa? Porque al creerle, le respondemos y al responderle, nos comprometemos. Y en pocas palabras le estaríamos diciendo, sí, le creo, porque ante todo el mundo de propuestas que Dios me hace, pues yo voy a responderle y le voy a decir, sí, Señor, haré lo que tú me pidas porque te creo. Por ejemplo, cuando nosotros vamos con el médico, sin duda que creemos en el médico y ponemos nuestra confianza en él, y si él nos dice,
a las 3 de la mañana te toca ese medicamento, yo le creo, y a esa hora voy a poner mi alarma y despertaré y me tomaré mi medicamento a esa hora, porque he depositado mi confianza en Él. Bueno, pensemos si lo mismo sucede con Dios, en razón de que yo le crea a Él. Ese Dios que me dice, escucha mi palabra, arrepiéntete de tus pecados, vive los sacramentos, porque los sacramentos son signos sensibles, visibles, instituidos por Cristo para la salvación de nuestras almas. Entonces, vivo los sacramentos, respeto los sacramentos, les doy su dignidad, estoy obedeciendo su palabra con todo lo que ello implica, porque dice hoy Pablo, la mejor propuesta de Dios ha sido enviarnos a su Hijo Jesucristo para darnos su gracia. Entonces, si esa es la gran propuesta de Dios, aquí es donde damos el gran salto. Dice, no solamente es entonces ya la Torá, es decir, la ley, los profetas que se ofrecieron al pueblo judío, no, ahora es la mejor y excelente propuesta de Dios, es enviarnos a su Hijo Jesucristo, y en Él es quien nosotros debemos depositar nuestra plena confianza y obediencia. Entonces hace esta bellísima aclaración y por eso decíamos, merece realmente que nosotros estemos meditando en torno a estos grandísimos textos de nuestra fe. Asimismo, cuando llegamos al Evangelio, escuchamos cómo nuestro Señor Jesucristo sigue, pues en uno de los momentos, vamos a llamarle así, un poquito más agitados de su ministerio, porque Él tenía que prácticamente pues predicar su reino, pero para todos. Y cuando decimos todos, tanto para la gente sencilla como para también la gente que estaba pues allá metida ya dentro de una erudición, dentro de una preparación. Por ello le hablaba a los fariseos. Ayer escuchamos cómo meditaba y Jesús más bien increpaba ahí a los doctores de la ley, a los escribas, y les decía, a ver, ustedes son unos hipócritas. ¿Y por qué entonces escuchamos hablar de todo ello? Hoy Jesús nos da la razón cuando dice, a ver, hermanos, que nuestra vida, que nuestra respuesta a Dios, estamos hablando de este tema, propuesta de Dios, y ahora va nuestra respuesta a lo que se llama fe. Dice hoy Jesús en el Evangelio, que no sea, por favor, una respuesta a partir del temor, que no sea pues a partir de este motor del miedo, no, que sea una respuesta a partir del motor del amor, porque esa es la gran diferencia. Fíjate, hermano, allá en otras culturas, pensemos en las culturas griegas, en la cultura romana, en la cultura de los persas y demás, tantas culturas, ellos creían en muchos dioses, era el tiempo del politeísmo, pero ¿cómo era la relación con esos dioses? Era una relación de miedo, era una relación simplemente de pactos, era una relación en la que decíamos, bueno, si no sacrifico, aquí mismo, nuestras culturas prehispánicas, ¿qué hacían? Si no sacrificamos animales, cosas, personas, pues se van a enojar estos dioses y entonces pues espérate a las consecuencias, ¿no? Asimismo, dice nuestro Dios, no, pues este Dios no es de esta manera, no tiene que haber este pacto de miedo, sino, es decir, que no nos mueva, hermanos, el temor, que nuestra respuesta no sea por temor, sea más bien por amor. Y a ver, quisiera poner algún ejemplo concreto al respecto. ¿Por qué? Porque de pronto llegan personas angustiadas, ataviadas, y uno las puede escuchar ya sea en la confesión o en la dirección espiritual cuando dicen, Padre, es que estoy muy angustiado porque yo le prometí a Dios o a la Virgencita o a tal santo hacer esta manda o hacer esta promesa, pues la hice y no la he cumplido y demás. Y es cuando uno dice, no hombre, esta persona creo que le hace falta todavía madurar en su fe. Es que yo le prometí, decía una abuelita, a la Virgen de Guadalupe llegar y entrar de rodillas a su templo. Abuelita, pídale a Dios que le conceda fuerzas primero para caminar y después ir de rodillas, ¿no? No, que nuestra fe, hermanos, no sea una respuesta a partir del temor, que sea una respuesta a partir del amor. Y siempre, claro, existe como esa cultura, lamentablemente, digo lamentablemente, ¿no? Simplemente de las mandas, de las promesas. Hermanos, no tenemos nosotros que entrar en ese ambiente. Ya nuestra fe tiene que ir un poco más avanzada, donde le digamos, Señor, mi mejor respuesta a tu propuesta es
obedecer tus mandamientos primero, amarte sobre todas las cosas. Por ello es el primer mandamiento: Señor, que mi vida sea digna y grata a tus ojos, disfrutar, vivir tus sacramentos, hacer el bien a mis hermanos, que ese sea mi gran propósito de vida, que esa sea mi propuesta de vida, que esté dentro de mi proyecto de vida y no que esté como una manda, porque si no, esto se queda en puro cumplimiento. Por eso dice nuestro Señor: hipocresía. De esta manera, bien dice el dicho, cumplo y miento. Entonces no hay nada concreto. Pidámosle a nuestro Dios que nuestra vida de fe, que aquella vida que nosotros queremos abrazar junto a Él, sea una vida concreta en verdaderas acciones, en obras de amor, en respuesta a Dios, diciéndole: Señor, aquí te estoy respondiendo, con ese día que me has regalado maravilloso, nublado, soleado, como sea, pero Señor, a mí me toca amarte, respetarte. ¿En dónde? Aquí, en mis hermanos, con los que me toca compartir, en la casa, en la empresa, en la escuela, en la calle, en el tráfico. Señor, me corresponde amarte, no por miedo, Señor, por amor, hacerlo siempre por amor. Dice nuestro Señor: confíen en mí, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Es decir, no va a pasar nada si pones tu confianza en mí. No tengas miedo en los que pueden allí matar el cuerpo, ¿no? O los que se espantan muchos por los fantasmas. La gente es chistosa, ¿no? Así: padre, ¿a poco no le da miedo aquí quedarse solito? Ayer me decía una persona, ¿no? Y le decía: no, es que ¿a poco no le da miedo que le salga algo? No, es que están las criptas, no pasa nada. Le digo: a mí me dan más miedo los vivos que los muertos, ¿no? Entonces, pero no pasa nada, ¿no? A ver, dice hoy nuestro Señor: no tengas miedo, que tu vida sea de confianza, haz el bien sin mirar a quién. ¿Por qué? Porque ahí está el Señor, y esa es la verdadera respuesta a la propuesta del Señor, una propuesta de amor, una propuesta de confianza, ante la cual nosotros tenemos que responder con ese mismo amor y con esa gran confianza. Que así sea. Continúen sentados, participamos presentando nuestro pan y nuestro vino.